Baishaba, Ñandeyara Tapendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Coarapa Boru PM Teroya. Hoy les traigo la lección adjetivo calificativo. Vimos anteriormente 8 categorías gramaticales. Hablamos de sustantivo, hablamos de adjetivo, pero solamente conceptos y clases. Hoy vamos a dar una de esas clases de adjetivo. Hay pota belleza de cochereja. Pero ya se come eva. Se dice adjetivo calificativo. Concepto. Ni omoinuba terope. O se come ja o se shaukaba ba eisha guapa. Adjetivos calificativos son los que se atribuye al nombre algunas cualidades o juicio de valor. Es decir, que a un sustantivo nosotros vamos a poner la cualidad o un juicio de valor. Amoñe dice leer. Voy a leer yo este texto que les traje. Kokaraí piru o huereco PTI curecura, caraí o guapu apuca carape, ari, ubura, ubate, wupe. Le voy a traducir. Cocaraí, este señor, piru, delgado, o huereco, tiene, PTI, 1, curé, chancho, cura, gordo. Caraí, señor. O guapu está sentado, apuca, silla, carapé, bajo, una silla baja. Ari, encima de la silla está sentado. Ubura, árbol, ubate, alto, wupe, debajo del árbol. Entonces, vamos a mirar caraí. Caraí es un sustantivo, señor. ¿Qué le sigue a caraí? Piru. Piru es adjetivo calificativo. El adjetivo calificativo siempre tiene que ir al lado del sustantivo. En este caso, caraí. Caraí piru. Tenemos curé, otro sustantivo. Chancho. Curé y su adjetivo calificativo, curá. Apuca, silla. Carapé. Este es su adjetivo calificativo. Ubura, ubate, árbol, alto. Este es su adjetivo calificativo. Ejemplo ahí se te enviará. Tengo caraí. Como les dije, caraí, su adjetivo calificativo es pirú. Flaco, delgado. Curé es chancho. Curá, acá está curé y al lado está su adjetivo calificativo curá. Gordo, obeso. Apuca es silla. Silla. Apuca, carapé. La silla baja o la silla pequeña. Ubura, que es árbol. Ubate. Ubura, ubate, que es alto. Entonces, siempre el adjetivo calificativo debe ir al lado del sustantivo. Sí o sí debe ir al lado. Otra cosa que les quiero decir. Vamos a suponer que yo ponga una i acá, y pirú. Allí deja de ser adjetivo calificativo. ¿Por qué? Porque yo al ponerle un i acá, y pirú, sería es delgado, es flaco, es un verbo. Entonces, no puede tener ni un ñe o partícula. Al tener una partícula ya se puede convertir en verbo. Entonces, el adjetivo calificativo debe ir sin sin partícula. Oración. Les traje una oración para poder distinguir el adjetivo calificativo. Y les puse en un color aparte para que ustedes puedan distinguir. Pe, mita, pora, o se, o cape. La traducción sería, ese niño lindo o esa niña linda sale afuera, o cape. Amoyagua, oñano. Aquel perro negro está ladrando, oñano. Umi vaca monotí o caruco cuepe. Esas vacas blancas comen, cocuepe sería en
en la capuera, en el campo. Entonces, sí o sí, el adjetivo calificativo va al lado del sustantivo o del nombre, como se dice. Mita, pona, yagua, hun, vaca, monotín. Sí o sí debe ir del lado derecho el adjetivo calificativo. Así termina esta lección de adjetivos calificativos. Ya yo ya pegué.